Tutorial sobre cómo unirse a un grupo eTwinning. Cuando entramos con nuestras credenciales a eTwinning Live, vamos a la pestaña Grupos y pinchamos en ella. Una vez allí, podemos escribir el nombre del grupo, si lo conocemos, o bien si no estamos seguros del nombre del grupo, pero queremos hacer una búsqueda avanzada y buscar según un tema concreto, podemos hacerlo por asignatura, familia profesional, si es de FP. En esta ocasión voy a poner actividades físicas y deportivas en FP. Idioma, pues todo o el que decidamos. Vamos a buscar en español y le damos a la búsqueda. Aquí nos van a salir una serie de grupos que en principio tienen relación con la propuesta que hemos visto y miramos si pinchando sobre el nombre del grupo la información del mismo. En este caso hemos escogido eTwinning y la formación profesional. Aquí tenemos toda la información del grupo, ¿vale? Las asignaturas recomendadas, que incluyen toda la formación profesional en este caso, y los miembros con los que cuenta, 431. Vemos que es un grupo bastante amplio, lo que nos puede indicar que tiene bastante interés o que resulta interesante para los usuarios. Simplemente pinchando en ir al grupo ya pasaríamos a formar parte del mismo. En cualquier momento podríamos abandonar el mismo. Como nota final, recordar que hay grupos que no son libres, sino que para apuntarse requieren de la invitación del creador del grupo o del administrador. En ese caso tendríamos que ponernos en contacto con esa persona para solicitar nuestra adhesión al grupo.